Ok, buenas noches. Entonces vamos a iniciar la clase para hoy, lunes 9 de julio. Y bueno, esta clase es continuación de la unidad 8 que iniciamos la semana pasada, la clase anterior, perdón, el lunes, que tiene que ver con vigas que están siendo sometidas a fuerza y a las cuales nosotros vamos a estudiar las fuerzas internas. Y esas fuerzas internas involucran la fuerza cortante y el momento flector. Entonces, estos conceptos, esta parte de teoría, se inició la clase anterior. Hoy vamos a recordar unos últimos detalles y vamos a proceder con un primer ejemplo. Bien. Ok, estábamos observando una viga simplemente apoyada vimos 6 casos la última clase, 3 casos es de vigas estáticamente determinadas y vimos 3 casos de vigas estáticamente indeterminadas. En total 6. Esta viga que tenemos en esta lámina es del primer grupo de las vigas estáticamente determinadas. Y de ese primer grupo, esta es la que conocíamos como simplemente apoyada. Bien, esta viga tiene la aplicación de una sola carga, una sola fuerza, es la fuerza P, y está siendo aplicada en el punto medio de la viga, en la mitad de su longitud. Ese punto medio lo estamos llamando C. ¿Ok? Entonces, vamos a ir leyendo un poco los puntos que van a ir apareciendo. Bien, se busca determinar la fuerza cortante y el momento flector en cualquier punto de la vía. Eso es en realidad digamos, el objetivo final de esta parte, el estudio de las vigas. Saber el valor de estas dos magnitudes físicas, me refiero a fuerza cortante y momento flector, saber su valor, pero en cualquier punto de la vía, o sea, en cualquier tramo de la vía, a lo largo de la vía, ¿bien? Porque dependiendo de las cargas a las que esté sometida la viga, estos dos valores van a ir cambiando, no se van a mantener constantes a lo largo de la viga. Entonces, por eso es que se habla de que estamos interesados en saber el valor de ello en cualquier punto de la viga. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. A pesar de que se ve una viga que está siendo sometida a una sola fuerza, quizás de primera impresión, uno puede pensar de que los valores se mantienen constantes. O sea, puede ser que se mantenga constante para un tramo de la viga, pero no para toda la viga. ¿Ok? Y precisamente el estudio que vamos a aprender hoy, en la clase de hoy, y que lo iniciamos en la clase anterior, ese estudio nos va a permitir eso precisamente. Cómo nosotros vamos a determinar el valor de estas dos magnitudes y cómo lo vamos a graficar. ¿Bien? O sea, continuando, dice que aunque este ejemplo que estamos viendo en esta lámina corresponde a una viga que está simplemente apoyada, el método que vamos a ver se puede aplicar a cualquier tipo de viga, solo que tiene que estar en el grupo de estáticamente determinado. Luego dice que este método, el primer paso que está establecido es calcular las reacciones en los apoyos. Para hacer ese cálculo, vamos a tomar como el cuerpo libre que estamos estudiando es la viga completa. ¿Ok? Entonces, esa viga va a ser nuestro cuerpo rígido libre al que le vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio
y vamos a calcular las reacciones que los apoyos ejercen sobre ellos. Bien, allí ha aparecido en la figura de la viga, deben darse cuenta que apareció una línea de trazo corto, se las voy a resaltar en este momento en el marcador. Esa línea de trazo corto eh, es para indicar de que allí en ese extremo se va a hacer como un corte a la viga, ¿ok? Y para identificar ese plano de corte se utilizan, se acostumbra a utilizar dos letras mayúsculas. Entonces, este es el plano de corte D, ¿ok? Eso es lo que significan esas dos letras. Bien, sigamos. Luego dice, para determinar las fuerzas internas de una sección cualquiera ED, se corta la viga en dicha sección, ¿verdad? Donde está la línea de trazo corto. Y se dibuja el diagrama de cuerpo libre del tramo que está a la izquierda del corte. Ese es el convenimiento de los físicos, de los matemáticos a nivel mundial. Este es el convenimiento. Cuando nosotros hacemos este corte, uno acostumbra a trabajar es con el tramo que está del lado izquierdo, ¿ok? Del corte. Se puede trabajar con el tramo derecho, claro que sí se puede, pero entonces habría que adoptar unos ajustes allí al convenimiento, ¿verdad? Mundial que yo le digo que está establecido. Entonces habría que hacerle unos ajustes para poder trabajar con el otro lado. Bien, seguimos. Para el tramo de la viga a la izquierda del corte, siempre se supondrá que la fuerza cortante B está dirigida verticalmente hacia abajo y el momento flector M está perpendicular al plano de la figura saliendo de dicho plano. ¿Ok? Entonces, ese es el convenimiento que debemos mantener presente, no debemos olvidarlo cuando estemos resolviendo un problema, porque esa es la manera como yo le voy a corregir el examen, el problema que usted está resolviendo en el examen. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado ahí. Bien, volvemos nuevamente al ejemplo que es la viga como la tenemos inicialmente. Entonces, el enunciado dice así: considere la viga AB sujeta a una carga concentrada P, aplicada en el punto C, en la mitad de su longitud. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer es fijar un sistema de referencia. Allí ha aparecido el sistema de referencia, está representado por los dos vectores unitarios IJ y los he colocado de color verde para mantener esa línea de trabajo que hemos iniciado desde el inicio de la materia. Ok, ese sistema de referencia se ha colocado en el punto A. Es el punto donde está uno de los apoyos. ¿Ok? Entonces, el hecho de que uno coloque el sistema de referencia en uno de los apoyos, una de las ventajas es que cuando se vaya a aplicar la ecuación de equilibrio sumatoria de momento, entonces yo estoy anulando las fuerzas que pasan por ese punto. O sea, no me refiero a a que se anulan las fuerzas, que las fuerzas van a ser igual a cero, no. Las reacciones van a seguir teniendo el valor que tienen. Solo que esas fuerzas por estar pasando, que su línea de acción está pasando por el sistema de referencia, entonces no van a tener brazo, ¿eh? No van a tener un vector posición, un brazo.
ese brazo va a ser igual a cero. Entonces, cuando usted vaya a calcular el momento que supuestamente generan esas fuerzas que pasan por allí, a usted ese momento le va a dar cero. Entonces, usted lo que está anulando es el momento, el efecto de rotación que esas fuerzas pudieran producir, pero que se está anulando porque usted colocó el punto de referencia allí en la línea de acción de la fuerza. Entonces usted se está ahorrando trabajo porque van a haber unas fuerzas que usted no va a considerar para la sumatoria de momentos. ¿Eh? Por eso es que es estratégico el sitio que usted coloque. Debe desarrollar esa visión, esa habilidad de saber escoger los sitios donde usted va a colocar el sistema de referencia. ¿Ok? O sea, debe desarrollar esa habilidad para que la selección le favorezca a usted en los cálculos. Esa es la habilidad que hay que ir desarrollando y eso se desarrolla con práctica. Bien. Entonces, el sistema de referencia está ubicado en el punto A. Seguimos. Segundo paso, se identifican los tipos de apoyo. Esto, a estas alturas, pues ya ustedes deberían de tenerlo bastante claro. Sí, de todas formas, lo vamos a repetir para refrescar. En el punto B hay un apoyo y ese apoyo es de tipo rodillo. Entonces, vamos a irnos a la tabla para recordar cómo son las reacciones que genera este tipo de apoyo de rodillo. Entonces, vamos a la tabla. Aquí tenemos la tabla. El tipo de apoyo de rodillo está ubicado en la primera fila. Allí lo estamos señalando y lo vamos a resaltar. Allí lo tenemos enfocado. Entonces, una vez que hemos ubicado el tipo de apoyo, entonces ahora estamos interesados en saber cuál es la información de la reacción. Entonces nos vamos a la segunda columna, que es la de reacciones, y allí nos dice que la fuerza va a tener una dirección. Y esa dirección es perpendicular a la superficie. Fuerza con línea de acción conocida. Entonces vamos a conocer la dirección. No sabemos la magnitud, para eso vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio, pero bueno, ya sabemos por lo menos un dato de ese vector, que es la dirección. Entonces, volvemos a la lámina donde está el problema y vamos entonces a dibujar ese vector reacción en el punto B. Allí lo tenemos. Como es, como ese punto de apoyo es el B, entonces yo he denotado el vector como B sub Y, haciendo referencia a que está actuando en el punto B y que es una fuerza vertical, que actúa en dirección vertical, es decir, en dirección Y. Ok, ahora nos enfocamos en analizar el punto de apoyo que está en el punto A. Y identificamos de que ese tipo de apoyo es el que llamamos fijo, un tipo de apoyo fijo. Entonces nos regresamos a la tabla de reacciones de apoyo para ver qué información tenemos. Ok, en este caso, el tipo de apoyo es fijo y él es equivalente a un apoyo que sea de perno, de articulación o de bisagra. Él es equivalente a eso. Entonces, lo enfocamos para centrar nuestra atención aquí en la tabla y ahora procedemos a la segunda columna para ver qué información tenemos acerca de las reacciones. Entonces, la información que tenemos es de que efectivamente pues hay una reacción, hay un vector fuerza, pero ahora no conocemos la dirección. O sea, ahora no sabemos qué ángulo alfa, por ejemplo, forma con la vertical. Entonces, usted tiene dos opciones para dibujar este vector. Usted lo puede dibujar
eh, así inclinado con un ángulo alfa, pero usted no sabe el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces por ahí se le puede complicar la cosa. Bueno, es la forma como yo abordaría este problema. Y la otra opción que le ofrece allí es que como es un vector que está inclinado, eso significa que él va a generar dos componentes, que él siempre va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Entonces usted también puede representar el vector a través de sus dos componentes. Usted puede dibujar una componente horizontal y una componente vertical. Como usted no sabe todavía la magnitud y no sabe la dirección, entonces, claro, uno dibuja genéricamente las dos componentes, ¿verdad? Y en el transcurso de la resolución es que nos daremos cuenta cuál va a ser los valores, ¿ok? Entonces, bueno, por los momentos, yo prefiero utilizar el método de dibujar las dos componentes. Entonces, vamos a regresarnos al enunciado del problema y vamos a colocar las dos componentes entonces que están actuando en el punto A. Entonces, allí tenemos una, es la componente horizontal, que se ha llamado AX, por estar actuando en el punto de apoyo A y en la dirección del eje coordenado X. Y allí tenemos la segunda componente, que la hemos llamado A sub Y, que se refiere a un vector que actúa, un vector fuerza, pues reacción, que actúa en el punto A y en dirección del eje coordenado Y. Entonces, por eso se llama A sub Y. Bien, ahora que tenemos determinadas las reacciones, ahora podemos proceder con el primer paso que habíamos hablado en la lámina anterior, que para determinar la fuerza cortante y el momento flector de una viga que está siendo sometida a carga, habíamos hablado que entre los primeros pasos está calcular las reacciones. Entonces, en este momento vamos a cumplir ese paso. Vamos a determinar las reacciones. Eso lo vamos a hacer porque se supone que ya la viga le hemos determinado todas las fuerzas que actúan. ¿Ok? Si todavía nosotros no tuviéramos claro eso, no pudiéramos calcular las reacciones. Porque para calcular las reacciones tenemos que tener ya claro todas las fuerzas que están actuando sobre la viga. ¿Ok? O sea, ese es un detalle y una aclaratoria importante. Se supone que debemos tener ya claro todas las fuerzas que están actuando sobre la vida. Cuando yo tengo claridad en esa información, entonces ahí es que yo procedo a calcular las reacciones. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando, vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, que son las que utilizamos para calcular el valor de estas reacciones, las magnitudes de estas reacciones. Bien, la primera ecuación de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en dirección X. De esos tres vectores que se generaron allí, solamente uno tiene dirección horizontal, que es a su X. Entonces, bueno, como ese es el único vector que está horizontal, entonces se coloca a su X y la condición de equilibrio, recuerden que precisamente el punto pues que estamos trabajando en este momento, que lo hemos colocado acá en la lámina, lo estoy resaltando en este momento, precisamente este punto que estamos trabajando dice aplicar ecuaciones de equilibrio. O sea, nosotros estamos trabajando este problema suponiendo que esa viga está equilibrada, no está en movimiento, ¿ok? Está en reposo, está equilibrada. La sumatoria de todas sus fuerzas tienen que ser cero para que esté equilibrada. Entonces, bueno, esta es nuestra primera ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en dirección de X tienen que ser igual a cero.
Entonces, como la única fuerza que está actuando sobre esta viga es esta que hemos llamado a su X, ok, como es la única que está, yo la copio, solamente esa. Pero para que se cumpla la ecuación de equilibrio, ella tiene que ser igual a cero. ¿Eh? Y por ese motivo, entonces nosotros colocamos aquí en esta parte que es igual a cero. ¿Eh? Entonces, de esta forma se obtiene que esta componente horizontal de esa reacción tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Para que se mantenga entonces el equilibrio de la viga en la dirección del eje X. Bien, entonces de esta forma ya sabemos que esa componente es cero, está anulada, no existe, ¿no? Digamos. Bien, vamos a aplicar la siguiente ecuación de equilibrio, porque todavía nos falta calcular otras dos. Nos falta calcular A sub Y y nos falta calcular B sub Y. Entonces, seguimos. Ok, he considerado aplicar primero la de sumatorias de momentos. Entonces, la ecuación de equilibrio dice que la sumatoria de momentos respecto del punto A es igual a cero. Es importante recordar que cuando estamos haciendo la sumatoria de momentos, debemos hacer referencia al punto al cual estamos tomando todos los momentos, ¿ok? A partir del cual, pues, hacemos referencia a todos los momentos. Entonces allí hay que señalarlo, pues. En este caso yo he seleccionado el punto A, que es precisamente donde está el tipo de apoyo fijo, donde yo coloqué el sistema de referencia. Entonces, de esa forma, al colocarlo donde está el apoyo fijo, entonces yo anulo el efecto de rotación que produce la fuerza a su Y. ¿Eh? Yo anulo el efecto de rotación. Es igual a cero, no genera momento. Y yo facilito la ecuación, facilito el planteamiento de la ecuación y facilito los cálculos. Entonces, si yo anulo el efecto de esta fuerza, solamente me quedan dos fuerzas, la fuerza P y la fuerza B sub Y, que estas dos sí van a generar efecto de rotación con respecto al punto A, ¿verdad? Entonces, como son dos fuerzas que me generan efecto, por eso aquí yo he colocado solamente dos sumados. Aquí están los dos sumados. Entonces, vamos a leer para que vean qué me indica la nomenclatura. Entonces, la M de momento, ¿ok? Momento con respecto a, perfecto, momento que estamos estudiando respecto al punto A. Y aquí coloco cuál es la fuerza que me está generando este momento. Acá dice que es la fuerza B sub Y. ¿Ok? Entonces dice momento con respecto a que genera la fuerza B sub Y. Bien. Este momento, eh, si nos damos cuenta, pues con respecto al sistema de referencia que yo fijé, el momento que genera B sub Y es un momento positivo. ¿Ok? Tiene signo positivo. Y por eso, bueno, acá se ha colocado con signo positivo. ¿Bien? Ok, entonces ya estudié el efecto de B sub Y, o por lo menos lo planteé ahí en la ecuación. Ahora vámonos con el vector P. Este vector P iba en sentido contrario. ¿Eh? Porque fíjense, el brazo de B sub Y sería todo este largo L, lo que llamamos el claro de esta vía. Ese brazo tendría el valor de L. Entonces, la rotación el efecto de rotación que produce esta reacción B sería algo así. ¿Ok? Así como esta flecha curva roja que acabo de trazar para ejemplificarlo. Ese sería el efecto de rotación. Sería
contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en esa dirección es positivo, ¿ok? En esa dirección. Ahora, el efecto de rotación que va a producir la fuerza P es a, a favor de las manecillas del reloj, en este sentido, ¿ok? La rotación sería así, al contrario, a favor de las manecillas del reloj. Y entonces, en ese caso, ese momento va a ser negativo, porque va en sentido contrario. En sentido contrario a la dirección que yo establecí como positivo. ¿Ok? Entonces, este sí va negativo, el efecto del momento que produce la fuerza P con respecto al punto A. Entonces, bien, aquí tenemos los dos sumandos que le había dicho, sumando 1 y sumando 2. Vamos a sustituir los valores de ese momento. Ok, allí lo tenemos. El primer sumando, habíamos hablado que es el efecto de rotación que produce B sub Y. Entonces, por lo tanto, este sumando yo lo sustituyo por el brazo, que es L, que es toda la distancia, y lo sustituyo por la fuerza, que es la reacción B sub Y. ¿Ok? Entonces están sustituidos allí en letra. Bien, viene el signo negativo, aquí lo tenemos, y luego viene la sustitución del momento de P. Entonces, el momento de P es brazo por fuerza. Entonces, el brazo viene a ser la mitad de la longitud. ¿Ok? Vamos a rectificarlo. Si yo estoy analizando este problema con el sistema de referencia en el punto A, que es este, entonces yo observo que si P está actuando en el punto medio de la viga, quiere decir que esta distancia es L medio, es la mitad de la longitud. En ese punto es que está actuando la fuerza P. Y la distancia que hay, la distancia perpendicular, recuerden el concepto de momento, la distancia perpendicular que hay entre el punto A y el punto de aplicación P es la mitad de la longitud, es L medio. Entonces, por eso acá, este sumando del momento lo hemos sustituido por ese valor, por el brazo, que es L medio, y por la fuerza, que es P. Bien, P es una letra que es dato del problema, o sea, que es dato, eso no es una incógnita. La L es dato del problema también, no es una incógnita. Entonces, aquí la única incógnita es esta, B sub Y, la reacción vertical en el punto B. Esa sí es la incógnita, porque todas las otras letras son datos del problema. Entonces, aquí lo que me queda es hacer el despeje de B sub Y. Estoy continuando. Bueno, acá en el primer paso, en este paso siguiente, lo que se hizo fue trasladar el sumando que estaba negativo. Voy a resaltárselos acá para que lo vean. Este sumando, ¿ok? Como está negativo, tiene este signo que está aquí adelante, eh, tiene el signo negativo. Entonces, él lo que hizo fue, lo que hicimos fue que este sumando negativo lo pasamos al otro lado de la ecuación positivo. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Entonces, observen que es esta línea que está aquí abajo. Por B sub Y se mantuvo, el signo de igualdad pasó para acá y esta cantidad que estaba negativa pasó ahora positiva. ¿Ok? Ese fue el paso que se hizo aquí. Ahora fíjense, en este primer miembro de la ecuación, ¿verdad? Que es toda esta zona que está aquí, el primer miembro, y toda esta segunda zona es el segundo miembro, después del signo de igualdad. Entonces, en el primer miembro hay un factor que multiplica, que es L. Y en el segundo miembro también está el mismo factor que multiplica L.
Entonces, cuando yo tengo un factor que multiplica el mismo factor, tiene que ser el mismo, es el mismo factor en ambos miembros de la ecuación, yo los puedo simplificar. ¿Sí? Yo puedo simplificar esta L con esta L, ¿verdad? Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Cuando yo simplifiqué, aquí me quedó P sub Y nada más. Y cuando yo simplifiqué aquí, me quedó fue un 1. Entonces aquí adentro del paréntesis me quedó un medio. Y yo lo tengo. Y la P sigue estando aquí afuera. P. Y esta P por un medio significa que es la mitad de P. O sea, un medio de P. Ese es el valor de la reacción en B. La mitad de la carga. Lo que valga la carga, la mitad es el valor de la reacción en B. ¿Eh? Eso es lo que acabamos de obtener. Bien, entonces ya yo logré eh, calcular este valor de esta reacción. Ya no es un incógnito, ¿verdad? Entonces ya tengo dos reacciones calculadas. La A, que es horizontal, que está anulada, y esta B sub Y, que es vertical, y por supuesto no es cero. Entonces ahora me falta determinar solamente esta reacción. La reacción en el punto A, la reacción vertical, A sub Y. Entonces, por eso me conviene ahora aplicar la tercera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero. Bien. Y entonces, cuando yo observo el dibujo, veo que hay dos fuerzas hacia arriba en la dirección de Y, que son las dos reacciones que estamos estudiando, A sub Y B sub Y. Esas son las dos fuerzas que están hacia arriba, hacia el sentido positivo. Y por eso pues las escribo con signo positivo. Ahí están los dos signos positivos. Bien. Y la única fuerza que quedó con sentido contrario, que está actuando en el cuerpo, es la fuerza P. Entonces se coloca menos P, porque ella va en la dirección negativa del eje Y. Bien, ahí lo que hemos hecho es sustituir el valor de B sub Y. Entonces, el valor yo lo tengo aquí, es la mitad de P, de P medio, pues. Es la mitad de P. Entonces, este valor yo lo sustituyo aquí en la ecuación. Y por eso coloco P medio. Entonces, ahora me quedó A sub Y más la mitad de P menos el valor de P. Como dije anteriormente, todas estas letras aquí son datos del problema, no son incógnitas. Aquí la única incógnita que apareció fue la reacción en A en dirección vertical, A sub Y. Entonces, este es el valor realmente que yo tengo que despejar, porque lo demás fue dato del problema. Entonces, a este medio valor de P, yo le voy a restar un valor completo de P. Y eso me vendría quedando así. Esto es como decir, un medio menos uno. ¿Ok? Un medio menos uno. Y eso da, allí tenemos el resultado. Eso da menos P medio. Menos P medio. Pero esto está en el primer, ¿cómo se dice? En el primer miembro de la ecuación. Entonces, cuando yo lo paso al segundo miembro de la ecuación, eso me va a quedar positivo. P medio. ¿Ok? Y dense cuenta que este valor dio igual a este valor. O sea que efectivamente esta viga está cumpliendo
con dos requisitos. Una es que al actuar una sola fuerza concentrada, este, él va a generar las dos reacciones. Y cuando esa fuerza te está actuando en el punto medio, entonces automáticamente cada reacción va a soportar la mitad de esa fuerza. ¿Eh? La mitad la soporta B sub Y y la otra mitad A sub Y. Y entre esas dos reacciones se equilibra la fuerza concentrada P que se está aplicando en el punto medio de la línea. ¿Ok? Ok, para poder continuar entonces es importante que recordemos estos valores porque por razones de espacio no los puedo dejar ahí para continuar la resolución. Entonces es importante memorizarlo porque vamos a seguir con el proceso de resolución. Entonces tengan en mente que las dos reacciones me dieron P medio. ¿Ok? P medio. Ok, otra cosa importante. Ya recibí el aviso de Zoom de que en unos minutos va a haber desconexión. Entonces voy a continuar y luego que se produzca la desconexión, a los 5 minutos nos volvemos a conectar para culminar con esta resolución. Entonces continuemos a la lámina siguiente. Ok, para hacer este estudio, nosotros vamos a hablar de tramos en la viga. ¿Verdad? Vamos a trabajar con un primer tramo que estamos llamando uno, pues por ser el primero de la viga, y vamos a ver cómo actúa, cuáles son los valores allí de la fuerza cortante y del momento flector. Pero una cosa importante allí es cómo saber cuándo es un tramo, ¿verdad? En una viga, cuando usted esté resolviendo el problema, usted quizás esté interesado en saber, oye, ¿cómo yo identifico cuántos tramos tiene esta vía? ¿Cómo sé yo cuántos tramos debo estudiar en esta vía? Entonces, la respuesta es sencilla. Usted va a llamar tramo es a esa porción de la viga donde no cambian las condiciones de carga, ¿ok? Donde no cambian las condiciones de carga. Si hay una fuerza que está actuando, bueno, esa fuerza se va a mantener constante en ese tramo. ¿Ves? Entonces, por eso es que usted va a identificar el tramo de esa forma. Entonces, bueno, vamos a observar el primer tramo. Aquí dice que el primer tramo es cuando la X varía entre el punto A y el punto C. ¿Ok? Entonces quiere decir que el tramo uno es este tramo. ¿Ven? Este tramo que yo tengo cubierto con el rectángulo rojo que tracé con el marcador. Este primer tramo de la viga, en realidad, como llega hasta el punto C, pues abarca el punto C, en realidad